Bien, tengamos ahí nuestras Biblias abiertas en Efesios capítulo 3. Hemos estado estudiando este pasaje leído este día, esta es la tercera semana y prometo que hoy sí termino este párrafo. Hoy terminamos hasta el versículo 13. Y hemos visto aquí entonces, en esta sección, el misterio revelado. Pablo se puso muy misterioso y empezó a hablar de un misterio. Y por lo que dice, nos revela en el versículo 6 cuál es ese misterio que a él le preocupa tanto revelar con toda la claridad del mundo. Dice el versículo 6, este misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Por qué le preocupa tanto a Pablo que esto quede bien claro? Porque si se darán cuenta, en el versículo 1, Pablo se dispone a orar y dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, e interrumpe la oración, y es hasta el versículo 14 donde nuevamente, por esta causa, yo Pablo, doblo mis rodillas y empieza su oración. 13 versículos se dedicó a un paréntesis largo. El paréntesis, la revelación de este misterio. Y tú te preguntarás, hermano, usted también ya se puso muy misterioso, ya lleva 3 semanas hablando del misterio, ¿qué tanto tiene que ver con nosotros? Bueno, en primer lugar, nosotros somos gentiles. Y quiero, dice el apóstol Pablo, que quede bien claro que ahora son parte, porque él era judío, también ustedes son parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia cristiana. Así que no necesitamos convertirnos en judíos para ser cristianos y gozar de todas las promesas del Evangelio anunciadas desde el Antiguo Testamento. Todos somos receptores por medio de nuestra fe. Que nos quede claro entonces que somos, como gentiles, parte del mismo pueblo de Dios que los judíos en el Antiguo Testamento, que los hebreos en el Antiguo Testamento. No hay diferencia entre judíos y gentiles. En segundo lugar, que entonces ya no hay diferencias étnicas en un pueblo, en una comunidad de fe, en una iglesia. Ya no debe haber racismo, ya no debe haber elitismo, ya no hay estatus sociales, todos somos iguales en Cristo Jesús. De hecho, Pablo incluso dice, ya no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Por medio del Evangelio, dice Pablo aquí, y esto debe quedar bien claro, esta bendición llega a nosotros por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Pues vamos a orar, hermanos, para que no vuelvan a tronar cosas. Amado Señor, en esta hora queremos poner en tus manos este tiempo y queremos suplicar tu bendición, tu sabiduría para hacer las cosas y ser edificados en tu palabra, Dios. Permíteme exponer tu palabra y que mi propia vida, mi propia exposición no sea un estorbo para que tu palabra llegue al corazón de cada creyente, de cada hijo tuyo, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Dijimos que íbamos a dividir este pasaje en 4 partes. Vimos versículos del 1 al 4, el apóstol del misterio, o sea, Pablo. Vimos en los versículos 5 al 6, el contenido del misterio. Vimos en versículos 7 al 9, la proclamación de ese misterio. Y hoy vamos a ver la cuarta parte, versículos 10 al 13, el propósito del misterio. Recuerden que Pablo en el capítulo 1 presentó las maravillas del plan eterno de Dios, versículos del 1 hasta el versículo 13 también, más o menos. Pablo presenta el plan eterno de Dios. Luego los siguientes versículos en adelante hasta el final del capítulo 1 hace una oración. Él ruega a Dios que ese misterio, que ese plan eterno de Dios pueda ser comprendido por las personas. Luego en el capítulo 2, Pablo presenta a los creyentes, les muestra su estado pasado, su pasado caído, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y al final del capítulo 2, él muestra cómo ahora esos judíos y esos gentiles son parte de la iglesia de Cristo, son parte de una nueva comunidad de fe. Y ahora en el capítulo 3 continúa con esta es una extensión del pasaje donde habla que somos una sola familia de fe, una nueva comunidad. Bien, versículos 10 al 13, hablemos del propósito del misterio. ¿Qué quiso Dios lograr con todo esto?
de que judíos y gentiles son parte de una nueva comunidad, de una nueva familia. Bueno, dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por qué razón Dios está revelando este misterio? El propósito es este: revelar la sabiduría de Dios, que sea dada a conocer, dice Pablo, a los principados y potestades. ¿Quiénes son ellos? Y dice ¿dónde? En los lugares celestiales. Son los ángeles y toda la jerarquía angelical. Hay una amplia organización angélica, lo vemos en el capítulo 6, hay principados, hay potestades, hay jerarquía angelical. Y Dios está revelándoles a ellos la gloria de su sabiduría. El tema de los ángeles aquí en Efesios es recurrente. Pablo va a hablar mucho de los ángeles. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 21, Pablo dijo lo siguiente: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Aquí está una jerarquía angelical. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y luego en el capítulo 6 Pablo va a volver a hablar de los ángeles. Dice, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, en Efesios habla de los ángeles santos y de los ángeles caídos, los ángeles malvados. Pablo se refiere a todos, buenos y malos. Y dice Pablo aquí en el versículo 10, sea dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia. Dios tiene un propósito de revelarle al mundo angelical la gloria de sus sabios planes. ¿Y a quién va a usar Dios para revelarle sus planes a los ángeles? Levanten su mano y digan a nosotros, la iglesia humana, a la iglesia de Cristo Jesús. Dios ha traído a la existencia a un pueblo, a la iglesia, con el propósito de manifestar su gran sabiduría ante los ángeles. Interesante. ¿Acaso le interesan a los ángeles lo que la iglesia tenga que decirles? ¿Estarán los ángeles interesados en escucharnos, en ver nuestro testimonio? Pues el Nuevo Testamento tiene mucho que decirnos al respecto. Dice que el Nuevo Testamento menciona del interés que los ángeles santos tienen en la iglesia en el proceso redentor. Vean, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículo 12. A estos, o sea, hablando a los profetas del Antiguo Testamento, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales los ángeles están interesados en ver cómo el Evangelio nos llega a nosotros. Esto es de interés angelical. El que cada pecador reciba el Evangelio, crea el Evangelio, viva por el Evangelio, ame el Evangelio y predique el Evangelio, es un tema que a los ángeles les interesa. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y todo este proceso de la encarnación del Hijo, que vino al mundo, se hizo hombre para salvar a los pecadores, ¿fue visto por quiénes? Visto de los ángeles. De hecho, cuando Dios anunció que vendría el Hijo de Dios, vino un ángel a anunciarle a María, ¿no? Cuando Jesús nació, ¿quiénes aparecieron a los pastores? Una miríada de ángeles, quienes glorificaron a Dios y hicieron este cántico que ahora nosotros cantamos: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres y buena voluntad para con ellos.
De hecho, los ángeles no solo están interesados en la recepción del Evangelio, la venida de Cristo Jesús, también estarán presentes en la consumación de nuestra historia redentora. Vean lo que dice Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, versículo 31, dice la palabra de Dios así: cuando el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, cuando Él venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y hay muchos otros pasajes donde habla de que Jesús vendrá por su pueblo, por su iglesia, se llevará a su iglesia y los ángeles estarán ahí testificando, siendo participantes directos de la toma de sus discípulos, la recepción de su iglesia para estar con Cristo para siempre. Los ángeles entonces son parte de este proceso de redención de los hombres. Interesante, pero no solo los ángeles santos, también los ángeles caídos tienen y están observando con cierto interés el proceder de la iglesia, el proceder de cada cristiano, y no precisamente para buscar la salvación como los cristianos, sino para apartar a los cristianos de su Salvador. Vamos allá a Efesios, al capítulo 6. Es un versículo que ya leímos hace un momento. Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha, y aquí habla de una batalla del creyente, contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, quienes están tratando de impedir que la iglesia sea establecida, que la iglesia crezca, que el reino de Dios sea multiplicado en el mundo, que avance en el mundo el reino de Dios y que un pecador venga a Cristo Jesús. La parábola del sembrador, ¿no? Jesús dijo que hay semilla que es echada en buena tierra y semilla que es echada en pedregales, en el camino, en arbustos. Y en una de ellas, Satanás viene y mete desánimo en la vida de las personas. Es representada por el terreno donde crecen también espinos. Crece la plantita, o sea, es una tierra receptiva, fértil, y crece la planta de la semilla del Evangelio, empieza a crecer, pero ¿qué pasa de inmediato? Empieza a crecer también espinas y ahogan la planta. Satanás está participando en tratar de desanimar a su pueblo, a los creyentes, tratar de desanimar a la iglesia en su avance. Pablo dice, esta es nuestra lucha contra ellos. O sea, los ángeles santos nos observan gozosos de que estamos recibiendo el Evangelio y los ángeles caídos están molestos, están airados contra nosotros, tratando de evitar que nosotros crezcamos en el Evangelio, pervierten el Evangelio, tuercen la verdad para que los hombres, en vez de recibir la verdad de Dios, reciban el error, reciban mentira. Interesante, Satanás siempre ha hecho esto desde el principio. ¿Cómo tentó a nuestros primeros padres? ¿Acaso no tomó la verdad de Dios y no la quitó totalmente, sino que la mezcló con error? Hoy en día, la gente, los falsos predicadores siguen usando la Biblia, siguen predicando de Jesucristo, usan la palabra evangelio, pero con una pizca de error. Algunos son más descarados, otros son más inteligentes, son más astutos y con pizcas de error te lanzan el mensaje. Y es así como Satanás está avanzando. En un concilio, eso es una ilustración, no es la de veras, pero en un concilio satánico, Satanás reunió a sus demonios y el plan era, ¿cómo vamos a detener el avance del reino de Dios en el mundo? Porque muchos adeptos nuestros se están yendo con él. Y uno dijo, Señor, le dijo a Satanás, ¿qué te parece si abrimos más cantinas? Y Satanás inteligentemente dijo, es buena idea, pero los que están en la cantina son nuestros, no tenemos problemas con ellos. Pero bueno, abre más cantinas. Y otro se para y dice, Señor, a Satanás, ¿verdad? ¿Qué te parece si mejor levantamos más instituciones humanistas para tratar de que ahí tengan todo lo necesario para su vida moral, para su vida emocional?
y dice, es buena idea, puedes abrirlos, pero no nos va a dar buen resultado. Y se levanta un astuto demonio y le dice, ¿sabes qué? Yo creo que hay que dejar que abran muchas iglesias y que se levanten muchos predicadores. Vamos a darles por su lado, pero los vamos a engañar con un evangelio diluido, con un poquito de error, y van a creer que es la verdad y van a tener muchos adeptos. Y dice Satanás, qué inteligente eres, es muy buena idea. Y ese es un plan, es una ilustración, pero que ilustra bien, valga la redundancia, que a Satanás le ha funcionado desde el principio de la historia humana hasta el presente, tomar la verdad de Dios y pervertirla, diluirla, rebajarla para engañar a los hombres. Es religión, ¿no? Todo, como dice cuando estamos evangelizando, no vamos a alguna persona y dice, oye, pero pues yo también soy religioso, todas las religiones llevan a Dios. Esa es la postura de ellos, es la mentira de Satanás. Así que Satanás y su equipo están tratando de evitar que los creyentes crezcan en santidad, crezcan en su conocimiento del evangelio. Y por eso Dios dice, les voy a mostrar tanto a los santos, a ángeles santos, como a los ángeles caídos, los demonios, que la iglesia prevalece, que la iglesia crecerá, se mantendrá a pesar del ataque satánico. Y eso demostrará sabiduría de Dios. Es lo que está diciendo Pablo aquí, que ahora, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia de hombres débiles, a Satanás, que se siente todopoderoso, que estos simples hombres débiles son triunfantes. Les voy a demostrar a Satanás, usando a los mismos hombres, el poder del evangelio, el poder de la obra de Dios. Y Satanás será avergonzado para siempre. Dios planea entonces revelar su gloria en todo el cosmos a través de la iglesia. No solo los ángeles que están en todas las esquinas del universo, sino a todo el cosmos en general. Versículo 11, Efesios 3:11. Dice, conforme al propósito, todo esto es conforme a un propósito, conforme a un plan, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo esto es parte de un plan, hermanos. No crean que la caída, que Satanás, que sus demonios, que la caída del hombre fue sorpresivo para Dios. Todo es parte de un plan eterno hecho en Cristo Jesús, como el personaje central de este proceso de redención eterna. Todo lo que ocurre, hermanos, ha sido planeado por Dios desde la eternidad. Así que no hay accidentes en el diccionario de Dios. No hay casualidad en el lenguaje de Dios. No hay improvisación. No hay sorpresas para Dios. Todo está dentro del plan absoluto y perfecto de Dios. Y un plan con un propósito definido. Todas las cosas que Dios ha hecho siempre han tenido este propósito. El propósito último es de dar gloria a Dios mismo. Este es el final de toda la historia. El final de todo tiene que ver con la gloria de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios 8. Y vamos a leer el versículo 6. Dice, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, todas las cosas son para Él. Colosenses 1:16, dice el apóstol Pablo, que todo fue creado por medio de Él y para Él, para la gloria final del Creador del universo, para la gloria de Dios Padre. Así que escuchen esto con atención, hermanos. Este es capital en esta reflexión. La iglesia existe con un propósito. Su propósito principal no es salvar a pecadores. Esperen, antes de que me apedreen. No es el propósito principal, pero no estoy diciendo que no sea uno de los propósitos.
El propósito final de la iglesia en el mundo, por la cual Dios la trajo a la existencia, es manifestar la gloria de Dios nuevamente en este mundo caído. El propósito supremo de la iglesia es glorificar a Dios mediante la manifestación de su sabiduría delante de los ángeles, dice el apóstol Pablo, a quienes los ángeles serán testigos de la obra de Dios en hombres mortales, en hombres débiles, en hombres frágiles, fáciles de seducir, fáciles de engañar. Dios manifestará el triunfo de su sabiduría frente a las huestes celestiales angelicales. Dios creó todo el universo para glorificar a Dios. Una vez que el mal sea destruido nuevamente en este universo, se logrará ese propósito. Dios está redimiendo no solo a los hombres, está redimiendo a todo su universo, a todo el cosmos. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo hace de forma imperfecta porque también el universo fue afectado con nuestro pecado. Romanos capítulo 8 dice que la creación gime a causa de nuestra maldad. O sea, el mundo, el cosmos, el universo fue afectado por nuestro pecado. Pero el propósito de Dios es restaurar todas las cosas, no solo a las personas, sino todo el cosmos, animado e inanimado, para que todo vuelva a dar toda la gloria a Dios. La iglesia, entonces, no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un fin último. Y ese fin es que Dios sea glorificado. El fin absoluto y final de Dios, de todos los planes de Dios, hermanos, es la gloria de Dios. Que Dios sea honrado y glorificado eternamente. La meta suprema de la creación, hermanos, fue la gloria de Dios. Dios creó todo para la gloria de Él mismo. El drama real entonces de la redención tiene como meta suprema la gloria de Dios. Los ángeles santos fueron creados y confirmados en pureza como criaturas que darán gloria a Dios eternamente. Dice el Salmo 148:2, escuchen: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Y en Hebreos 1:6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Para qué fueron creados los ángeles? Para glorificar a Dios. Para eso fueron creados ellos. Segunda pregunta: ¿para qué fueron creados los hombres? Los hombres también fueron creados con el propósito de glorificar a Dios. Ese es el propósito intrínseco, es decir, es la esencia de mi ADN. Fui creado para alabar a Dios. Sin embargo, los hombres se rebelaron contra su Creador, pecaron contra Él. Así que la redención es la restauración de la adoración de los hombres a Dios. Es la restauración de que todos los hombres vuelvan a adorar a Dios. Cristo vino al mundo a morir para restaurar este santo plan eterno, la adoración a Dios. Y un día, hermanos, aquí va algo asombroso. Todos los ángeles santos y todas las personas redimidas, que entonces seremos plenamente santas, nos uniremos en un solo grupo, ángeles santos y hombres santos, para este fin último: glorificar a Dios. Y tú dirás: hermano, ¿de dónde saca usted todas esas ideas? ¿Cenó bien anoche? ¿Algo le hizo daño? Vean lo que dice Apocalipsis. No es mi enseñanza humana, no son mis ideas, mi imaginación. Esto está en las Escrituras. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12. Dice la palabra de Dios así. Esta es una mirada al futuro. ¿Sí? Dice la revelación que Juan recibió de parte de Jesucristo mismo. Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo:
La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué hicieron ángeles y hombres? Y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este será el clímax de la historia humana y de la historia angelical. Ángeles santos y hombres santos, daremos gloria a Dios para siempre. Y lo que está haciendo Dios en este momento entonces es mostrarle a los ángeles que el propósito de Dios está cumpliendo, está avanzando, y Dios está siendo glorificado por su sabiduría, por su inteligencia divina. Versículo 10, regresemos a Efesios 3, versículo 10. Y dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Cito a MacArthur, quien dice lo siguiente: los ángeles pueden ver el poder de Dios en la creación, pueden ver la ira de Dios en el monte de Sinaí, y pueden ver el amor de Dios en el Calvario. Cierro la cita de MacArthur. Pero en este caso, en la iglesia en específico, el atributo que impacta a los ángeles es la sabiduría, lo que dice el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. La palabra multiforme es multicolor, multifacético. Así es la sabiduría de Dios. Ven, los ángeles ven cómo Dios toma a judíos y gentiles, a esclavos y a libres, a hombres y a mujeres, y todos ellos son reunidos. Aunque ellos mataron a Jesús, clavaron al Hijo de Dios en la cruz y eran dignos del infierno, los toma y los redime y perdona sus pecados. Es la multiforme sabiduría de Dios. Ven sabiduría e inteligencia divina en el hecho de que la muerte de su Hijo trajo vida a los pecadores. Como decía John Owen, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo Jesús. Dicen los ángeles, qué inteligente es Dios. Con la muerte de su Hijo trajo vida a los hombres. También ven sabiduría al crear, cuando Dios crea una sola familia con personas de diversidad étnica. No hay muros, no hay estatus, sino una nueva comunidad. ¿Cómo termina toda la historia en Apocalipsis 7? Personas de todas las lenguas, de todas las tribus, todas las naciones, juntos como una sola familia, con los ángeles adorando a Dios que está sentado en el trono y al Cordero, a Jesucristo. Ven la construcción de un templo espiritual. Cada pecador que se arrepiente y viene a Cristo en fe es como otra piedra espiritual que se añade a ese templo de Dios, al cuerpo de Cristo Jesús. Y los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Es lo que dice Lucas 15:10. Así que los ángeles santos no solo están interesados en la salvación de los hombres, como dice 1 de Pedro 1, sino que se mantienen siempre alertas para ver cómo ellos mismos pueden ayudar en la redención de los hombres. Es lo que dice Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes nos están sirviendo en este momento en nuestro crecimiento en la fe? Dice aquí la palabra de Dios que los ángeles nos ministran. La palabra básica de ministerio es servicio. Nos sirven. Dice que sirven a favor de los que serán herederos de la salvación. No estoy enseñando la doctrina de que cada persona tiene su ángel de la guarda. No hay base bíblica para tal cosa. Pero sí estoy enseñando lo que la Biblia dice, que los ángeles santos de Dios están ministrando a los creyentes. Y hay testimonios, hermanos, de muchas personas que han sido bendecidas con el ministerio de los ángeles santos.
han sido protegidos, han sido guardados por el ministerio de los ángeles. Ellos ministran a la iglesia y también velan por ella en la tierra. Alaban al Señor cuando ven que el evangelio es aplicado en un pecador y se arrepiente. Alaban al Señor cuando el evangelio es aplicado en las relaciones interpersonales en la iglesia. Alaban a Dios cuando ven que Satanás no triunfa, cuando pervierte las relaciones fraternales entre los creyentes. Primera de Timoteo 5:21, dice Pablo, le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y delante de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, para no entristecer obviamente al Espíritu Santo, pero también a los ángeles. Como que Pablo aquí está preocupado también por ellos, ¿no? Ahora vamos a Efesios 3, versículos 12 y 13. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En la antigüedad, nadie más que el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo una vez al año y unos minutos. Pero ahora en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, al depositar nuestra fe en Jesucristo, podemos entrar con toda la confianza, dice el apóstol. Hay acceso con confianza para acercarnos a Dios y participar de todas las riquezas espirituales. Con razón el autor de Hebreos exhorta a los creyentes en Hebreos 4, versículos 15 al 16, cuando dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La invitación y la exhortación del autor de los Hebreos. Si ya tenemos acceso libre al Padre, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos ante su presencia. Acceso con confianza significa certeza, seguridad, sin temor al rechazo, porque ahora pertenecemos por completo al Señor. Luego el versículo 13, Pablo dice lo siguiente: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo está afirmando aquí que sus tribulaciones están dando buenos resultados. Dice, las cuales son vuestra gloria. Mis tribulaciones, mi encarcelamiento, mi persecución, está sirviendo para vuestra gloria. Y aquí te preguntarás, ¿cómo las tribulaciones de Pablo, la prisión de Pablo, estaba siendo para gloria de los efesios, para la iglesia en Éfeso? ¿Cómo las pruebas de una persona pueden ser de bendición a otras personas? Por medio del testimonio que manifiestan esas personas al enfrentar esas pruebas. Y pensemos en Pablo. ¿Cuál fue el testimonio que Pablo manifestó al enfrentar sus pruebas? ¿Se quejó él de sus pruebas? ¿Blasfemó de Dios por sus pruebas? Al contrario, él estaba manifestando una fe fuerte, un amor genuino por el Señor y por el Evangelio, y decía que no soy digno de este sufrimiento por causa del Evangelio, decía Pablo. Así que el testimonio de Pablo estaba trayendo buen resultado en los hermanos efesios. Cuando tú ves a una persona que está pasando por tribulación y su reacción es más que renegar a Dios, más que enojarse con Dios y contra las circunstancias, es decir, gracias Señor, y mantiene su fe, fortalece su fe, crece en santidad, ¿a poco no es de bendición para nosotros? Es de gran testimonio, es de ánimo, es de ejemplo para nosotros. Y decimos, el mismo Dios que la ayudó, me va a ayudar a mí. Entonces Pablo puede decir, no desmayen por mis tribulaciones, al contrario, anímense porque mis tribulaciones son vuestra gloria.
han afirmado su fe al ver el ejemplo de Pablo, quien lleva una vida gozosa a pesar de estar en la prisión. Sabe que es un proyecto eterno a pesar de que está en la cárcel. Está gozoso en medio de toda circunstancia. Aunque su cuerpo se duela, su espíritu está fortalecido en el Señor. Así que, hermanos, en toda circunstancia que atraviesen los creyentes, Dios obra con buenos resultados para bendición de otros y para gloria de otros. Romanos 8:18 dice el apóstol Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todos los dolores, todas las circunstancias difíciles en nuestro presente no tienen comparación con la gloria venidera, dice el apóstol Pablo. Así que, dice Pablo, no desmayen a causa de mis tribulaciones. No se preocupen de más, estoy bien en el Señor. Dios me guarda, Dios me protege. Y si yo estoy bien, ustedes estarán bien, dice Pablo. Cuando una persona ha entendido el Evangelio, puede incluso animar a otros cuando él mismo está en tribulaciones. El apóstol Pablo. Tú dices: Pablo, tú tienes un carácter de hierro. ¿Cómo es que estás animando a otros creyentes cuando tú mismo estás en la cárcel? Abre los ojos, Pablo. Parece que estás feliz, parece que estuvieras en la playa. Cuando un creyente ha entendido el Evangelio, ha abrazado el Evangelio, ha sido transformado por el Evangelio, esa persona es capaz de resistir las pruebas, de crecer en santidad en medio de las pruebas y aún animar a otros cuando él mismo está en pruebas. ¿Cómo se llama eso? Madurez espiritual. Es el Evangelio lo que nos puede dar esa madurez que necesitamos. Todos somos frágiles, hermanos. Yo no puedo decir cuando yo pase pruebas que voy a reaccionar como Pablo. Es mi oración, es mi petición. Y quizá tú también pienses lo mismo, hermano. Yo no voy a poder reaccionar como Pablo. Tal vez cuando venga la prueba yo voy a huir de la iglesia. Tal vez yo me voy a enojar con otros creyentes. Tal vez me voy a enojar contra Dios. Tal vez me voy a enojar contra la iglesia. Voy a dejar la fe. Voy a apostatar la fe por causa de los problemas y de las pruebas. Es muy probable, porque somos hombres débiles. Y yo personalmente me conozco bien a mí mismo y temo por mí mismo. Pero ¿saben? Dios es bueno en fortalecer a sus hijos. Así como fortaleció a Pablo, estoy seguro que Dios fortalecerá tu corazón en medio de tus pruebas. Así que dice Pablo: no se preocupen, no desmayen a causa de mi tribulación. Al contrario, anímense en el Señor. En el versículo 12 dice: entonces, entremos con confianza a Él, porque tenemos seguridad y acceso a la presencia de Dios. En vez de tener ánimo, vengamos a Dios. Conclusión. Quiero repasar algunas cositas que vimos en esta exposición. Ahora ya sabes que tu vida tiene un propósito: la gloria de Dios. Y mi pregunta sería para ti: ¿estás viviendo para la gloria de Dios o para tu propia gloria? Y tú me preguntarás: hermano, ¿cómo? ¿Hay algún parámetro? ¿Quién me puede ayudar a decirme si estoy viviendo para la gloria de Dios? Bueno, podríamos, a la luz de la palabra, investigar, ver nuestra propia vida, pero quiero hacerte esta pregunta. La mayoría de nosotros tenemos sueños y planes a futuro, ¿verdad? Piensa en tu sueño más grande en este mundo. ¿Cuál es tu sueño? Tal vez a corto, a mediano, a largo plazo. No te voy a pedir que cierres los ojos, pero piensa con los ojos abiertos o sueña con los ojos abiertos. ¿Cuál es tu sueño más grande? Piensa, no me digan. Tal vez a corto, a mediano y largo plazo. Ahora mi pregunta es: ¿ya pensaste en tu sueño? ¿Está Dios en esos sueños? ¿O solo estás tú como el epicentro del sueño? ¿Eres tú o es otra persona? ¿Son las circunstancias? ¿Son planes bonitos? ¿Viajes? ¿Comodidad? ¿Dinero?
y todas las cosas humanistas. ¿Es Dios el centro de tus sueños? ¿Está Dios moviendo tu agenda? ¿Está Dios movilizando tu tiempo? ¿Cómo gastas tu tiempo? ¿Cómo gastas tus fuerzas? ¿Dónde están tus pensamientos la mayor parte del tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu dinero? ¿Cómo planeas tu vida? ¿Es Dios prioritario en tus planes o es secundario? ¿O dejas a Dios como que es el epílogo de tu vida? Tienes tantos buenos planes, pero que tengo que ir a la iglesia el domingo, ¿verdad? Que tengo que hacer esto. Estas preguntas nos pueden ayudar a determinar si estás viviendo para la gloria de Dios o para tu propia gloria. ¿Cómo puedo llegar? Quizá tú me digas, hermano, me cachó en la jugada. Dios no es el centro de mis planes. Tengo que ser honesto. Dios no es el centro de mis sueños y parece que lo he expulsado de mi vida y de mi futuro. Pero ¿cómo puedo llegar a vivir para la gloria de Dios? Abrazando el Evangelio. Hay, escuchen bien, una estrecha relación entre Evangelio y gloria. El propósito original de Dios fue crearnos para su gloria. Pecamos, nos rebelamos contra Dios. Pero el Evangelio viene para restaurar la gloria de Dios en todo su universo. Y el Evangelio viene para transformar nuestras vidas pecaminosas, caídas, alejadas de Dios, ensimismadas, egocéntricas, para mostrarnos la gloria de Dios por medio de Cristo Jesús. Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados para restaurar la gloria de Dios en su universo. Y si no se entiende el Evangelio, entonces no se va a entender la gloria de Dios. Si no se entiende el Evangelio, no podrás entender el plan de Dios. Y dirás que todos nosotros somos unos religiosos y que aquí estamos todo el tiempo, aburridos, somos unos aleluyas, porque no has abierto tus ojos al plan más grande de Dios. Si no crees en el Evangelio, no podrás vivir para la gloria de Dios. Si no crees en el Evangelio de Jesucristo, no podrás vivir para la gloria de Dios. Finalmente, el Evangelio nos lleva a entender nuestra pertenencia a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Para qué existe la iglesia? Para proclamar la gloria de Dios a todo su universo. Entonces, mi compromiso con la iglesia es un compromiso eterno. Es un compromiso con la gloria de Dios. Mi compromiso con una iglesia local, entonces, es un compromiso con la gloria de Dios. No se trata simplemente de hacer cosas en la iglesia, ir, poner, barrer, trapear, hacer cosas, visitar. Quizá alguno diga, estoy cansado de esos trabajos, ya no quiero servir. El servicio cristiano es una extensión de tu compromiso con la gloria de Dios. Y el creyente verdadero, el que ha creído el Evangelio, se va a comprometer con la gloria de Dios, con su iglesia local y con el servicio a su iglesia local. Comprendo, cuando entiendo el Evangelio, comprendo mi amor por la iglesia y mi servicio a la iglesia. Entonces mi pregunta hoy es, si aún no has abrazado el Evangelio, mi invitación, mi llamado, mi exhortación a ti es que corras al Salvador, vengas a Cristo y le pidas perdón. Tal vez el soberano quiera perdonarte y por lo que dice en su palabra, hay perdón para aquel que viene a Cristo Jesús. Si alguien viene a mí, yo no le echo fuera, dice Jesús en el Evangelio. Porque hay acceso con confianza. ¿Qué dijo Pablo en el versículo anterior? En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que mi llamado para ti hoy es, ven a Cristo, cree en Cristo, cree en su Evangelio y vivirás para la gloria de Dios, que es el propósito original por el que fuimos creados. Y hasta que tú no vivas el propósito de Dios, tu vida no tendrá sentido. El hueco de tu corazón se hará más grande y no se podrá llenar con nada. Solo Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Redentor. Amén. La gloria al Señor. Oremos. Padre amado, en esta hora queremos pedirte perdón porque no hemos vivido para tu gloria.
Estamos construyendo nuestro propio imperio, nuestro propio reino. Estamos ocupados con nuestros planes personales, Señor. Estamos gastando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras fuerzas, Señor, en nosotros mismos. Y en muchos casos has venido a ser secundario para nosotros. Perdónanos, Padre Celestial. Hemos pisoteado tu plan eterno y hoy confesamos nuestro pecado. Pero queremos pedirte perdón y queremos que nos ayudes, que tu evangelio impulse nuestras vidas desde el mismo tronco de nuestro ser. Queremos vivir para tu gloria, Dios. Que Iglesia Reforma sea una iglesia que viva para tu gloria, con toda humildad y sencillez, predicando tu evangelio, este evangelio que restaura tu gloria en el mundo, Señor. Edifica tu iglesia, Señor, y que todos aquellos peligros satánicos que quieran destruir esta iglesia, Señor, sean destruidos ellos primeramente, Dios, te lo ruego. Protege a tu iglesia, protege a tu pueblo, con tu palabra, con tu santo poder, usando también a tus ángeles, a tu santo espíritu, tu santo evangelio, Señor, para tu gloria y honra eternamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.